Y en esta mañana vamos a continuar con el estudio que empezamos el domingo pasado. Y vamos a terminar con esta serie, si Dios lo permite, la próxima semana. Estamos en el tema de establecer nuestras prioridades en la vida. Estamos en el principio de un nuevo año. Y muy a menudo es cuando la gente ve al pasado, cómo fueron las cosas en el año pasado. Y vemos al futuro en este nuevo año para hacer cambios, hacer ajustes, para que las cosas sean mejores de lo que fueron el año pasado. Y por eso estamos estudiando precisamente cuáles son nuestras prioridades de acuerdo al Señor, desde el punto de vista de Dios, claro. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que nos instruyas. Te damos gracias que no estamos solos para aprender por ensayo y error, Señor, sino que tú te has revelado a nosotros en las Escrituras. Te damos gracias por el privilegio de que podemos tener una copia de tu palabra en nuestras manos y que nosotros podemos leerla y podemos recibir todo lo que necesitamos, todas las instrucciones que necesitamos para nuestras vidas diariamente. Por eso te pido, Señor, que nos conviertas en personas hambrientas de tu palabra, que podamos alimentarnos diariamente de tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra sea una fuente de deleite para nuestras almas y sea de ánimo y sea para fortalecer nuestras vidas. Señor, te pido en esta mañana que mientras estudiamos tu palabra nos ayudes a entender y que le des forma, una nueva forma a nuestras prioridades. Que podamos tener un entendimiento claro de cuáles son las cosas más importantes en la vida. Y te pido que podamos reconocer que tú tienes prioridades muy diferentes a las del mundo, porque las prioridades del mundo están guiando a este mundo en una dirección equivocada. Y estas prioridades no producen nada que te glorifique y no nos dará éxito produciendo aquellas cosas que son eternas. Pero Señor, yo te pido que las verdades que vamos a estudiar se queden en nuestro corazón para que guíen nuestras vidas, que podamos tener la confianza de que estas cosas, Señor, son más importantes a tus ojos que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Dependo, Señor, de ti para el poder, para la fuerza, para hacer aquellas cosas que son imposibles para nosotros. Te pido, Señor, tu unción sobre este mensaje y que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Un lugar desierto es algo donde nada crece, donde no hay vida. La falta de productividad de nuestra vida, la infertilidad de nuestra vida, trae un sentido de fracaso en nuestra vida. Y muchas cosas que llenan nuestras vidas, pero que no son realmente importantes. Muy a menudo nuestras vidas son desperdiciadas en cosas que no son fructíferas. A veces perseguimos cosas infructuosas en nuestra vida y la verdad es que muchas actividades acaparan nuestro tiempo. Estamos ocupados
Si nuestras ocupaciones son pecaminosas y son destructivas a nuestra vida, no importa cuánto estemos haciendo. ¿Te puedes identificar con este escenario? ¿Has sentido que estás fallando? ¿Has sentido que cuando escuchas, por ejemplo, que otras personas o que otros amigos, otras gentes en la iglesia están involucrados en un estilo de vida que tú no tienes? Por ejemplo, están comprando un hermoso camión para vacacionar, pero tú no lo tienes. Tal vez han estado vacacionando en aquellos lugares de moda a los que tú ni siquiera has ido. Tal vez están manejando un auto último modelo, tienen nuevos muebles o nuevos aparatos electrónicos, tienen ropas nuevas y lujosas. Tal vez todos nos podemos identificar con este sentimiento de no, tengo que tener lo que ellos tienen. Tal vez los hijos de tus amigos están en nuevos programas deportivos y estás pensando, yo también quiero que mis hijos estén allá. Tal vez los niños piensan, mis compañeros tienen juguetes nuevos o aparatos nuevos y yo quiero tener lo mismo que ellos. Y esta es una presión que nuestra carne, el diablo y el mundo están amontonando sobre nosotros. Y entonces sentimos que nosotros también tenemos que tener lo que los demás tienen, porque si no nos vamos a perder de algo importante para ser exitosos en la vida. Y a veces como padres no queremos privar a nuestros hijos de aquellas cosas que los demás niños están haciendo. Pero déjenme decirles, tengan cuidado, porque esta es una trampa que el diablo está poniendo alrededor de nosotros. Nosotros tendemos a asumir que más es mejor, pero raramente consideramos que menos y hacer menos es realmente lo mejor. Porque es que muy raramente consideramos que aquellas personas que amamos más estarían más contentas si tuvieran una vida más simple caracterizada por la paz, la tranquilidad. ¿No sería más agradable? Hombres y mujeres sabios a través de las épocas han sabido escoger esta vida simple como la vida mejor. Porque lo más grande, lo más rápido, lo más grande y más y más y más y más ocupado no es lo mejor. Porque tarde o temprano este patrón te va a llevar a sentir que has perdido la vida completamente. La Biblia nos enseña que la acumulación de bienes materiales, la ocupación de la vida y ese estar persiguiendo los placeres personales pueden ahogar aquellas cosas que realmente tienen un eterno valor o algo que va a durar por toda la eternidad. Veo en la Escritura que hay tres prioridades que aplican en nuestra vida, que son más importantes y no tienen excepción. Y no importa pues que seas un profesional o un estudiante o una ama de casa, no importa que seas hombre, mujer, joven, viejo, casado, soltero, estas tres prioridades aplican a nosotros sin excepción. Estas tres prioridades no negociables en nuestra vida están en orden. La primera que vimos el domingo pasado es cultivar una amistad personal con el Señor. Nuestra meta debe de ser amarlo a Él con todo nuestro corazón y ser conformados a su imagen. Así que entonces nuestra primera prioridad es amar a Dios. Prioridad número 2,
para satisfacer esta responsabilidad de amar. Dios nos ha dado a nuestra familia, a nuestra esposa. Esa es nuestra segunda prioridad con nuestra familia. Y la tercera es darnos a nosotros mismos al ministerio del Evangelio de Jesús, sin importar qué es lo que hayas logrado en la vida, el grado que hayas alcanzado o cualquier otra cosa. Si estas tres prioridades no han sido alcanzadas en tu vida, entonces tu tiempo ha sido desperdiciado completamente. Has desperdiciado tu vida. Pero Dios es capaz de redimir estas vidas desperdiciadas y transformarlas en algo hermoso. Así que es importante cómo vivimos nuestra vida. Todo lo demás en la vida debe de venir después de estas tres prioridades. Aún nuestras carreras, esto debe de venir después de estas prioridades. El tiempo que nos entretenemos, las vacaciones, eso tiene que tomar un lugar secundario. Las finanzas también son cosas temporales que tienen mucho menos importancia que estas prioridades. No debemos permitir que nosotros estemos tan ocupados y que otras cosas que sí, pues sí son importantes, tomen el lugar de estas prioridades. Ya vimos la semana pasada que lo más importante es nuestra relación con Dios y vimos en Marcos 12 del 29 al 31 y tal vez vamos a revisarlo nuevamente. Marcos capítulo 12, verso 29 al 31. Verso 29. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hoy vamos a cambiar nuestro enfoque a la segunda prioridad, que tiene mucho que ver con el segundo mandamiento: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, tú tienes muchos vecinos, por decir, muchos prójimos. En inglés, la palabra que se traduce como prójimo es vecino. Tu vecino es la gente enfrente de tu casa, pero también es la gente al otro lado del mundo. Son todas las personas. Ahora, entre todos estos vecinos que tienes cercanos y lejanos, ¿a quién tienes que amar más? Porque no puedes amar. Nosotros como personas no podemos amar igualmente a todas las personas. Nosotros tenemos que amar a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, pero hay categorías de prójimos o de vecinos. Así que tenemos que recordar que nosotros necesitamos depender de Dios completamente para poder cumplir con estas responsabilidades. No es algo que Dios puso en tus hombros y anda, hazlo tú solo en tus fuerzas. No, Dios quiere que nosotros vivamos una vida que se conforme a Jesucristo. Si vamos a vivir como hijos de Dios, esa es la forma en la que nosotros tenemos que vivir, pero tenemos que vivir con el poder de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que Dios quiere que nosotros haga a través de nuestras vidas, para que nosotros podamos amar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro prójimo. Tenemos que confiar en que Dios lo va a hacer a través de nosotros. La Biblia claramente nos dice que
Esposos y esposas, tenemos un rol único sobre nuestros hijos. Y como hijos, a pesar de que tú seas un hijo de 65 años, si tú todavía tienes tus padres, tienes la responsabilidad de honrarlos. A pesar de que hayas crecido y tengas una familia, tienes una responsabilidad que Dios te ha dado hacia tus padres. Ahora, si ya eres casado, pero todavía tienes tus padres, tu prioridad viene primero para tu esposa y tus hijos, antes que el desarrollo personal, antes de la recreación, antes de el trabajo, antes del ministerio, viene tu responsabilidad con tu familia. Y ahorita vamos a ver de dónde viene esta idea. Nuestro matrimonio, nuestra familia es una prioridad más alta que todo lo demás. Si tú ya estás oyendo esto, nosotros tenemos que tener una prioridad primero sobre nuestros hijos. Marcos capítulo 10, verso 29. Esta es una escritura que es usada para justificar la negligencia con respecto a nuestra familia. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero a la vida eterna. Este pasaje está hablando específicamente de las cosas que hemos dejado por poner nuestra fe en Jesucristo. La lista incluye cosas como gente, relación con hermanos, hermanas, esposas, hijos, etcétera. Estas relaciones tienen que venir en segundo lugar de nuestra relación con Dios. Ahora, pero la Escritura es muy clara. La Escritura no está diciendo que abandones a tu familia. No. Para ser un seguidor de Cristo, Jesús, tal vez no vas a tener el apoyo de tu familia. Cuando una persona se convierte a Cristo, a veces tiene dificultades con su familia y hay personas que desafortunadamente tienen que tomar la decisión de escoger entre la aprobación de sus seres queridos y la aprobación de Dios. Y aquí lo que está diciendo es que si llegas a ese momento, si llegas a ese punto, tienes que escoger siempre a Dios porque Él es nuestra primera prioridad. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Mucha gente que ha recibido a Cristo en su corazón se ha encontrado con el rechazo de su familia. Hay personas que hasta han perdido casas, terrenos, han perdido cosas por convertirse a Cristo. Mateo capítulo 10, verso 37, habla acerca de esta situación. Mateo 10, 37. Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Claramente, la primera prioridad es nuestra relación con el Señor y nuestra respuesta al mensaje del Evangelio. No podemos dejar que la oposición de nuestra familia nos detenga de poner nuestra fe en Jesucristo y de seguirle. Como quiera,
No podemos usar tampoco el ministerio al que Dios nos ha llamado para ser negligentes con nuestra familia. Primera de Timoteo, capítulo 3. Aún como pastor, yo no puedo usar mi responsabilidad como pastor para ser negligente como padre o como esposo. Yo no puedo decirle a mi esposa o a mis hijos, bueno, discúlpenme, no tengo tiempo para ustedes porque el ministerio es primero, me está demandando más tiempo y no, esto no debe de ser así. Timoteo capítulo 3. Aquí la Biblia nos da las características de una persona que sirve en la iglesia. Verso 2. Está hablando de el obispo o un anciano de la iglesia, es lo mismo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice también, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto significa que un pastor, un anciano de la iglesia, un obispo, debe de saber cómo guiar y cuidar de su propia casa, de su propia familia. Sus responsabilidades con su propia familia tienen que tener prioridad sobre sus responsabilidades del ministerio. Porque él tiene que ser ejemplo para el resto de la congregación de cómo poner sus prioridades en orden. Él tiene que ser un ejemplo para los demás. Primera de Timoteo, capítulo 5, nos habla precisamente de estas prioridades hacia la familia. Primera de Timoteo 5, verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Te das cuenta que tienes una obligación de pagarle a tus padres? Porque esto es bueno y aceptable delante de Dios. Viudas. Las viudas que en estos tiempos que no trabajaban, pues no tenían ya fuente de ingresos. Por eso los hijos o los nietos tenían que proveer para estas viudas, cuidarlas. Bueno, puede ser también una anciana, puede ser una anciana o puede ser una viuda joven. Verso 5. Verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Necesitamos proveer para los nuestros, para nuestros parientes. Verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. No dejen que la iglesia sea sobrecargada con esta responsabilidad. Porque si nadie cuida de estas viudas, pues la iglesia tiene que cuidar de ellas. Pero en el plan de Dios, la familia tiene que cuidar de sus ancianos, no la iglesia. Primeramente la familia, no la iglesia y no el gobierno. El gobierno se tiene que encargar de aquellos que no son creyentes, pero cuando una persona es creyente y no tiene familia, entonces la familia en Cristo, la iglesia, cuida de esta persona. Así es Dios.
tiene hijos o familiares, ellos tienen que encargarse de ella. Marcos capítulo 7, verso 9. Ahora, no es antiético de ninguna manera recibir una pensión del gobierno, no. Pero es antiético que los hijos digan, bueno, pues que el gobierno se encargue de mi mamá y mi papá. No. Marcos capítulo 7, verso 9. Jesús les dijo también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, o sea, la palabra de Dios, honra a tu madre, a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Esta era una cosa que no estaba en la palabra. Los líderes religiosos habían inventado esta ley del corbán. Esto significa que cualquiera cosa que era una ofrenda para Dios, o sea, tengo este tiempo, tengo esta propiedad o estos bienes, pero son mi ofrenda para Dios. Y eso lo podían hacer en aquel tiempo, pero era una tradición. Entonces Jesús está diciendo, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, el verso 12, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Jesús les está diciendo, esto es antibíblico, porque estos líderes religiosos estaban invalidando la palabra de Dios con estas cosas, estaban poniendo estas cosas y decían, bueno, esto está apartado para Dios y ya no se lo puedo dar a mis padres ni a nadie más. Estaban tratando de remover cualquier responsabilidad que ellos pudieran tener con sus padres, simple y sencillamente porque era inconveniente cuidar de sus padres ancianos. Y Jesús estaba condenando esta práctica antibíblica. Como cristianos, nunca debemos abandonar a nuestros padres ni a nuestros abuelos en una vida de soledad o de aislamiento porque estamos muy ocupados con el ministerio o con otras cosas y estamos tan ocupados que no podemos cuidarlos. Eso no está bien. Esa no es una prioridad que venga de Dios. Y nuestra sociedad nos hace que estemos tan ocupados para ser negligentes para muchos padres y abuelos y ancianos. Nosotros tenemos que buscar primeramente las cosas de Dios. Tenemos que tener el lugar correcto para las cosas que realmente importan. La palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás yo me voy a encargar de ello. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades que Dios nos ha dado para nuestra esposa y familia? Primero que nada, nuestra más grande responsabilidad, ¿cuál es? Madres, padres, ¿cuál es la más grande responsabilidad que puedes hacer para tus hijos? Esposos, ¿qué pueden hacer ustedes por sus esposas? Niños, ¿qué pueden hacer por sus padres? Ya hablamos de esto la semana pasada. Primero que nada, nuestra primera gran responsabilidad hacia ellos, hacia aquellos que amamos, es
confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Ese es el más grande regalo que le podemos dar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Depender de Dios para todo y confiar en Él como nuestra única fuente de vida y de amor. La única forma que nosotros podemos darle gloria a Dios es recibir todo lo que necesitamos de Dios y depender de ese amor para podernos deleitar en Él y poder expresar a nuestra familia ese amor que no viene de mí, que viene de Dios. Confiar en Dios para yo amar a mi madre y a mi padre como Dios quiere, porque es el amor de Dios a través de mí. Expresar ese amor a través de nosotros. Cuando Dios toma control de nuestras vidas, nosotros podemos ser mejores. Cuando nosotros confiamos de que Dios va a hacer la obra a través de nosotros, entonces nuestro esposo o nuestra esposa va a tener el mejor esposo o la mejor esposa o el mejor hijo o hija, porque Cristo está viviendo su vida a través de mí. Y esa es la cosa más grande que podemos hacer por amor a los demás. Tenemos que, para poder amar a nuestra familia, tenemos primero que concentrarnos en la primera prioridad, que es amar al Señor. En segundo lugar, estamos hablando aquí de esposos. Como esposos y padres, tenemos la responsabilidad de dirigir a nuestro matrimonio y a nuestra familia en una dirección que glorifique a Dios. No solo seguir la corriente de este mundo. ¿Quién estamos permitiendo que tenga más influencia sobre nuestra familia? No seamos pasivos, viendo solamente lo que está sucediendo. Los hombres, los varones de la casa, tenemos la autoridad de Dios, de dirigir, de liderar nuestra familia en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que darle liderazgo a nuestra familia. Y tenemos que juntar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos regularmente para orar por nuestra familia, para orar delante de Dios. Tenemos que orar por otros alrededor de nosotros, a estudiar la palabra de Dios. Traer nuestra familia a la iglesia. Tenemos que liderar la familia para que estudien la palabra de Dios, devocionales familiares, estudiar la escritura, guiar la familia y traerla a la iglesia para alabar al Señor. Los padres, los varones tienen que estar vigilantes, guardianes de la familia, no sentarse pasivamente mientras el enemigo entretiene a tu familia e influye a tus hijos a través del internet y los videojuegos y todas esas cosas, porque el enemigo tiene una guerra declarada contra tu familia. Dios nos ha dado el poder a los varones, a los esposos, a los padres para guiar nuestra familia en una dirección que glorifique a Dios. Y ese es el llamado para los hombres, para los varones. Claro, tiene que haber un trabajo de equipo entre esposo y esposa para nutrir y para entrenar a los niños en los caminos del Señor. Vamos a un pasaje que tal vez ustedes están familiarizados con él, Deuteronomio capítulo 6. Vamos al principio. Es el quinto libro desde el principio.
Verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto es lo que vimos la semana pasada en el Nuevo Testamento, en Marcos. Y él solamente estaba citando el Antiguo Testamento. Seguimos leyendo, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Padres, esto empieza con ustedes, porque ustedes tienen que saberse estas palabras. Porque entonces, verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto significa que no solo que una sola vez ahí en el día, sino que todo el día, en todas las áreas de tu vida, tú traes la escritura. Y no significa que tengas que tener un estudio bíblico a cada rato, no. Es llamar la atención a tus hijos acerca de las cosas importantes de la palabra. Verso 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esto significa que estarán en lugares donde no se te olvide la palabra de Dios. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padres, quiero recordarles que no es la responsabilidad de la escuela dominical enseñarles la escritura a tus hijos. Ustedes tienen que enseñarles a sus hijos y solamente reforzar lo que está aprendiendo el niño en casa es el trabajo de la escuela dominical. Y hombres, les hablo a los varones, no es la responsabilidad de las madres enseñarles la palabra de Dios a los niños. El liderazgo lo debe de tener el varón. El varón tiene que entrenar a sus hijos en las verdades espirituales, porque las madres no tienen la responsabilidad primaria. Los dos tienen liderazgo sobre los hijos, pero el padre es el principal responsable. Y ningún padre debería decir, hey, mujer, es tu culpa que los niños no sepan la palabra. Salmo 78. Le iba a pedir a Tim que pasara a leer esta escritura y se me olvidó a la mera hora. Salmo 78. Verso 3. Está hablando acerca de la palabra de Dios y de la escritura. Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera a las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Quién es el que debe de hablar para que esta generación conozca y declaren? Verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Efesios capítulo 6, verso 4, y ustedes padres, no provoquen a sus hijos a ira, sino críenlos en la instrucción del Señor. Nosotros, padres, tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos en la crianza. Vamos por favor a Efesios capítulo 6. Vamos a ver el contexto precisamente del verso que leímos anteriormente, Efesios 6, 4. Aquí leímos acerca de los padres. Aquí Dios está hablando
a los padres y a las madres en Efesios 6:4. Pero vamos a ver lo que está diciendo en Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Padres aquí es padre y madre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y en el verso 4 está hablando padres, la palabra aquí padres, habla acerca de los varones. Y ustedes, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Primero está hablando de padres y madres. Hijos, honren a su padre y a su madre. Pero el verso 4 habla acerca de los varones, de los padres varones. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si nosotros no estamos enseñándoles la palabra a los niños, estamos pecando, estamos siendo negligentes a enseñar las escrituras a nuestros hijos, porque la escuela dominical solamente es un suplemento semanal a lo que ustedes deberían de estar enseñando entre semana. La prioridad más grande que Dios te ha dado como padre es precisamente enseñarle la palabra a tus hijos. Nosotros tenemos que proveer para nuestros hijos también en lo material. Nosotros tenemos que proveer sus necesidades sin consentirlos tanto que se echen a perder. Significa que nosotros tenemos la responsabilidad de estar disponibles para nuestra familia. Tenemos que dar a nuestra familia de nuestro tiempo también, porque muchos padres trabajan tiempo completo o a veces hay familias en las que uno de los padres trabaja horas extras. Y una de las motivaciones principales para esto es que hay que proveer para los hijos, pero las consecuencias son de que los hijos no pueden pasar tiempo con los papás porque los papás están ocupados trabajando. Y este es un síntoma de que las prioridades están invertidas, están equivocadas. Muchas veces los padres confunden el proveer materialmente para los hijos con proveer riquezas. A veces hay crisis que no, pues, imprevistas, pues, que a veces hacen que los padres trabajen bastante fuerte o bastantes horas precisamente para suplir en este tiempo de emergencia. Pero podemos confiar en que Dios va a proveer en este tiempo de estrés. Y que luego las cosas van a volver a la normalidad y vamos a poder estar disponibles para la familia otra vez. Ahora, nuestra oración principal no debería de ser, pues que nosotros podemos tener una casa más grande o carro más grande, sino que Dios pueda darnos el tiempo para pasar con nuestra familia. Muchos padres en nuestra cultura, no todos, pero muchos, frecuentemente están ausentes de sus hijos por largos tiempos, por largos periodos de tiempo, por el trabajo. Y lo justifican porque han estado influenciados por este mundo. El mundo que les ha dado la idea de que siempre tenemos que tener una vida mejor para nuestros hijos. Y no estoy diciendo que es pecado que los dos padres trabajen y no.
Lo que estoy diciendo es que cuando los dos padres trabajan es un reto muy fuerte para los niños. Y cuando los dos están trabajando, siempre tenemos que pensar cuál es nuestra prioridad para nuestra familia, porque es más importante para los niños que sus padres estén con ellos, que tener una vida holgada económicamente. Porque lo que tú inviertas en las vidas de tus hijos es una inversión eterna. Pero mucha gente está buscando la prosperidad económica como una prioridad. Y todas estas cosas tenemos que recordar que van a quemarse en el día del juicio. Pero cuando tú estás poniendo tus prioridades en un orden equivocado, este es un pecado delante de Dios. Y si estás fallando en esta área, necesitas arrepentirte y pedirle a Dios que te dé el poder y la habilidad para hacer los cambios necesarios y obedecer su voluntad. Porque la primera responsabilidad que tienes en tu vida es tu relación con el Señor, confiar en Él absolutamente en todo. Cuando lo hagas así, Dios te va a ayudar a llenar todas las demás responsabilidades. La segunda es tener una relación correcta con nuestra familia, modelar a nuestros hijos. ¿Cómo es amar a Dios con todas nuestras fuerzas? Estamos modelando que dependemos de Dios en todo. ¿Qué estamos modelándole a nuestros hijos? ¿Que dependemos de Dios o que dependemos de nuestro trabajo? Porque estamos modelando para Él. También necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a guiar a nuestra familia en una dirección que glorifique a Dios. Número 3, enseñar y entrenar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Número 4, proveer sabiamente para nuestra familia sin ser indulgentes con ellos. Y número 5, tomar tiempo, estar disponibles en cuanto a tiempo se refiere para nuestra familia. Pero no podemos hacerlo sin Dios. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que tener relaciones con nuestros hijos, nuestras hijas, abuelos, abuelas. Esto es más importante que la carrera profesional. Y nosotros no podemos a nuestras fuerzas, pero Dios puede. Dios no está esperando que nosotros lo hagamos, sino que Él está esperando que nosotros confiemos en Dios para poder lograrlo, porque solamente dependiendo de Dios se puede lograr. Esta es la vida que Dios quiere. Esta es la clase de vida a la que Dios nos quiere guiar. Pero debemos estar dispuestos a rendirnos y decir, Señor, tú eres primero, nuestra familia en segundo lugar y todo lo demás después. Padre Celestial, yo no conozco las circunstancias de todos aquí, no conozco sus corazones, no conozco sus prioridades, no conozco cómo estén sus prioridades, ni si están en lugar correcto o no, pero tú lo sabes. Lo que sí sé es que ninguno de nosotros está correcto completamente en sus prioridades. Lo que sí sé es que ninguno de nosotros puede decir, yo me las sé de todas y no necesito arreglar nada, porque todos necesitamos tu fortaleza para establecer las prioridades correctas en nuestra vida. Y yo te pido que tú nos motives en tu dirección, que nos motives para desear tus prioridades. Y te pido, Señor, que nos des el valor para confesar nuestro pecado y pedir humildemente que cambien nuestras vidas, reconociendo que los cambios no son fáciles, ni cómodos, ni convenientes, pero son importantes, son vitales. Te pido por esta congregación
para que nos conformes a la imagen de Jesucristo, nos conformes al patrón de Jesucristo y nos cambies y nos ayudes, Señor, a ser lo que tú quieres que seamos. Nos ayudes, Señor, a estar dispuestos a cambiar y a reajustarnos, Señor. Señor, y por el bien de nuestros hijos y de nuestra familia, Señor, yo te pido que hagas en mí lo que se necesite hacer. Y te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.